Hola y bienvenidos a Prohibido Trabajar. Esta vez estamos desde una charla muy interesante que he ido, que se llama Desmuntem el racisme a l'educació. Desmontamos el racismo en la educación y he tenido la suerte ahora de que Fatilla El Mouali, espero haberlo dicho bien, nos atiende unos minutos para explicarnos un poco y básicamente su experiencia de ser una persona racializada dentro del sistema educativo español y un poco lo que supone esto de cara a las personas que acaban de venir y todo eso. Fatilla, gracias por venir, buenas tardes. Buenas tardes. He visto que en la charla explicabais bastantes cosas. Me he apuntado aquí unas cuantas. La primera es una de las cosas que habéis comentado, que es que hay mucha violencia institucional respecto a los y las alumnas racializadas en la educación primaria, secundaria, universitaria, en todos los aspectos, en las FPs también. ¿Cómo le explicarías tú a un señor blanco de Cuenca que no tenga ni puta idea de que es una violencia para una persona racializada y cómo podrías, o sea, y cómo expresas que esto es algo que nos perjudica a todos en general, porque el racismo, igual que el machismo, nos perjudica a todos como sociedad? Nosotras hablamos del racismo en el sistema educativo y lo consideramos como una violencia hacia, sobre todo, la infancia racializada, y no somos las primeras en hablar de este tema. Aquí en el contexto catalán y en el contexto español hay muchos estudios afortunadamente, últimamente, que están hablando de este tema, desde la universidad hasta el mundo de activismo social. Y ahora incluso, como ha sido la ocasión de hoy, tenemos a personas racializadas que pueden hablar desde la experiencia vivida en propia persona, y aquí como familias que han acompañado a sus hijos y a sus hijas durante el proceso escolar. También, como ha sido el caso de la Nogai, como persona racializada que ha estudiado aquí desde muy pequeñas, desde P3 hasta ahora que está haciendo de profesora en el instituto y también lo está viendo cada día, como lo ha explicado ella. Y personas de fuera de este ámbito que lo están denunciando cada día a través, sobre todo últimamente, de las redes sociales. Es una violencia, como ya he dicho, que ahora ya está recogida a nivel académico, social y en las redes sociales. Es una violencia hacia una infancia en defensa que se encuentra dentro del sistema educativo y que es institucional, porque la que está ejerciendo esta violencia es una institución, es la escuela, a través de esos agentes escolares, pero también es todo el sistema a través del currículum escolar y a través de muchas de las actividades que se realizan dentro del sistema educativo. Y como hemos dicho también en la charla, igual que el masclismo, que está presente en el sistema educativo, pues también está presente el racismo. Lo que pasa es que se habla poco del racismo en el sistema educativo en concreto, porque hasta ahora ha sido como aquel ámbito muy idealizado. Y hablar del racismo en este ámbito es como un tema un poco tabú. Y se consideraba como un insulto a la escuela y a la institución escolar y a los agentes educativos o el profesorado. Y en realidad la intención no es insultar a nadie, sino corregir prácticas que están perjudicando a la infancia racializada que vive y muchos alumnos y alumnas ya son personas nacidas aquí. Entonces está perjudicando esta parte de la población catalana y española por ser
de orígenes a través de su color de piel o a través de la experiencia migratoria de sus familiares. Y nunca olvidamos, a la hora de hablar de este tema, del colectivo gitano, que durante muchos años ha sido tratado también con racismo en la escuela y fuera de la escuela. Cuando trabajas en el ámbito escolar, claro, y sobre todo cuando trabajas en una escuela de alta complejidad, te das cuenta de que en ese ámbito realmente lo que hay muchas veces es como un descontrol mucho mayor que en lo que sería una escuela como la conocemos hoy en día, y que encima las instrucciones, yo en mi caso, que he trabajado de monitor de comedor en escuelas de alta complejidad, básicamente lo único que te obligan a hacer es a imponerles disciplina. O sea, en ningún caso te piden que haya ningún tipo de empatía por tu parte, que procures, no, como te dicen en otras escuelas, que podría ser la zona alta de Barcelona, porque yo he trabajado tanto en escuelas de Collblanc y de otros barrios del Hospitalet como la Torrassa, y he trabajado también en escuelas de Pedralbes. Entonces te das cuenta de que los niños de los pijos tienes que ir con más cuidado con las cosas que le digan, porque no se pueden ofender, pero a mí nunca me han dicho en una escuela de alta complejidad vigila que no ofendas a un niño. Al contrario, o sea, no se preocupan tampoco porque ellos emocionalmente estén bien, simplemente lo que quieren es que no hagan ruido y que no molesten, y un poco como que les enseñan más a obedecer que a los niños blancos. A ver, si lo estás diciendo tú desde el testimonio de un profesional que ha estado dentro de la escuela, pues a ver, yo te agradezco muchísimo este testimonio, porque confirma lo que siempre explicamos las familias de hijos y hijas migrantes, y siempre nos tachan de ser como victimistas, de que queremos con estas quejas encubrir al mal comportamiento de nuestros hijos. Yo pues te agradezco muchísimo este testimonio, y me gustaría que más personas con esta sensibilidad, que están presentes como profesionales del ámbito educativo, empiecen a hablar y no dejarnos solos y solas cuando denunciamos estas prácticas. Y lo que has dicho es totalmente cierto, y lo tenemos comprobado como familias y como también profesionales en este ámbito. Y como bien lo puedes reconocer tú mismo, esta práctica que muchas veces denuncian, y sobre todo denuncia el corriente decolonial, esta práctica es la practicada en la época colonial, que Europa pensaba que en los otros territorios la gente necesitaba del hombre blanco para civilizarla. Pues es la misma práctica que se está llevando a cabo en las escuelas actualmente en el siglo XXI. Esto uno. Y la otra puntuación que también me gustaría mencionar es cuando dices o hablas en términos de escuelas de alta complejidad. Al principio me has preguntado por el racismo institucional. Pues el racismo institucional es también a la hora de inventar y fabricar conceptos que son conceptos racistas. ¿Qué significa una escuela de alta complejidad? ¿Por qué justo a las escuelas donde están además segregados por unas malas prácticas del sistema educativo, están agrupados y segregados alumnos de origen y alumnas de origen racializado? A estas escuelas les llaman de alta complejidad. ¿Alta complejidad para quién? ¿Para quién alta complejidad? Es que porque tenemos un profesorado que no está preparado para atender la diversidad que representa el territorio español y catalán actualmente. El profesorado no está preparado para atender esta diversidad, y la culpa es de estos hijos y de estas familias racializadas.
Es que si no revisamos ese tipo de vocabulario utilizado para hablar de las familias racializadas y del alumnado racializado, y si no revisamos las prácticas como las que acabas de mencionar, es que vamos muy mal a nivel de sociedad, porque estamos perjudicando, como he dicho antes, una parte importante de la infancia de este país y de las familias de este país, y estamos fraccionando este país. En la charla habéis comentado que los hijos de las personas migrantes, ellos nacen con un NIE en vez de con un DNI. Y esto ya les condiciona de por vida a la hora de poder trabajar en el sistema público o de cara a acceder a muchas cosas. Esto también forma parte un poco del racismo estructural que estáis sufriendo. A ver, los que acceden directamente al NIE, que es el número de identificación de extranjero, son, entre comillas, los privilegiados. Son aquellos niños que nacen y sus padres ya tienen la documentación. Si los padres no tienen la documentación, es que los hijos tampoco tendrán la documentación. Así que un niño o una niña nacida aquí, si los padres no tienen la tarjeta de residencia, ellos no tendrán nada. El pasaporte del país de origen de los padres. Así que lo que comentas es verdad, que los niños nacidos aquí acaban heredando, como ha dicho la compañera en su intervención, el estatuto pues, jurídico de los padres. No tienen tarjeta de residencia, los hijos nacidos aquí tampoco tienen la tarjeta de residencia, pues los hijos apenas tienen la tarjeta de residencia, no tienen la nacionalidad. Y como bien lo ha comentado también la compañera, si no tienes la documentación, ¿vale? En regla, en este país, por mucha formación que puedas tener, no tienes acceso a la función pública. Claro, y esto de cara a las personas racializadas que quieren tener una atención en la pública, entiendo que les cuesta encontrar a gente que las comprenda. Que si nadie, o sea, si tú vas a, yo qué sé, al paro y no hay nadie como tú, entiendo que es más difícil empatizar con el sistema, con el país, con todo. O sea, siempre te estás sintiendo extranjero porque ves que las personas que han llegado antes que tú, el sistema no las ha integrado dentro y no forman parte de, pues eso, de la función pública. A ver, el acceso a la función pública es muy difícil, ¿vale? Porque acceder a la función pública para una persona que viene de fuera significa pues la convalidación del título, si tiene el título de origen, significa tener un nivel muy alto en catalán, significa tener un nivel muy alto en castellano, y todo esto es un proceso muy largo en el tiempo, y por eso también mucha gente migrante casi no mira en entrar en la función pública. Más bien van a aquellos trabajos donde el acceso es un poco más accesible, ¿vale? Ahora, no estamos hablando tanto del acceso de las personas que vienen de fuera a la función pública. Estamos hablando de la generación ya nacida y criada aquí, porque, como he explicado antes, solamente si nos basamos sobre la ley de extranjería, son 40 años de presencia de personas migrantes aquí. Entonces, sus hijos mínimo tienen que tener 35 años, nacidos aquí, criados aquí, y todavía vemos en la gran mayoría la mayoría absoluta de los puestos de trabajo, el no acceso de este perfil profesional y en la administración, por ejemplo, y en hospitales y en las escuelas. Y los pocos que llegan a entrar, después de pasar todas las trabas, muchas veces, como digo yo siempre, son aquellos que se convierten en el producto de Carrefour, el 3x1. Tú trabajas, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo como técnica, por ejemplo, técnica en el ámbito de migración, y a la vez me utilizan como mediadora, y a la vez me utilizan como intérprete, ¿vale? Porque hablo, por ejemplo, la lengua de origen. Entonces, en vez de contratar un intérprete
o una mediadora cultural y tú eres la técnica del trabajo que tienes que hacer como las otras compañeras, ¿no? Tú acabas cumpliendo 3 o 4 funciones a la vez. Que muchas veces el interés por contratar a aquella persona no es solamente por su potencial en la materia, sino por lo que pueda aportar a nivel económico también a la empresa o a la institución, porque de esta manera la institución no tiene por qué contratar a 2 trabajadores más. Mira, ahora que estabas contando esto, me he acordado que en la primera legislatura de Donald Trump hizo una expulsión masiva de personas que estaban de forma irregular y de los cuales había muchos que habían nacido en Estados Unidos y se habían criado en Estados Unidos y que por no sé por qué circunstancias, pero en sus familias, por ejemplo, esta gente era la mayoría de América, que no es Estados Unidos, o sea, la gran América. Y claro, en su casa no les habían enseñado a hablar castellano y se los enviaron, por ejemplo, a Guatemala o a México, y eran unas personas con origen de Guatemala y de México, pero que se han criado en Estados Unidos y que solo hablan inglés. Y me imagino que este tipo de amenaza para todas las personas que no tienen el DNI español, sino que tienen el NIE, o en peor circunstancia aún, si no tienen los papeles en regla, es algo que también forma de las violencias que estábamos hablando del Estado, porque es como tener pues una soga sobre tu cuello que no sabes cuándo los poderosos la van a querer apretar o no. Y encima ahora mismo estamos viviendo en España y en Cataluña ya personas subnormalizadas como Santiago Abascal o Silvia Orriols, que son los grandes abanderados de todo este racismo institucional, y que encima gran parte de los ataques racistas se producen contra Marruecos, que tú vienes de allá, si no me equivoco. Si me equivoco, a mí me encanta que me corrijan en la cara, no te preocupes. A ver, en Estados Unidos tenemos el Trump, y en otra legislatura también, y el señor ha hecho una expulsión masiva de inmigrantes, que la gran mayoría venían de lo que llamamos comúnmente América Latina. Vale, aquí también se están ejerciendo expulsiones y a personas con documentación en regla. Teníamos el ejemplo de Mohamed Said Badawi, no sé si te suena el caso bueno, búscalo después por internet y verás. Aquí, si tú denuncias y criticas las prácticas racistas o islamófobas, en el caso de Mohamed Said Badawi, desde un conocimiento profundo del sistema, ya eres una persona peligrosa. Y entonces buscan la manera de acusarte de lo que sea, que en el caso del Mohamed Said lo acusaron de ser como extremista o presunto terrorista, y lo expulsaron. Y tenía la documentación en regla, y es un hombre que llevaba aquí 40 años, llegó con 14 años, así que ha hecho toda su vida casi aquí. Así que el sistema de aquí también está expulsando, y no en manos de personas como Trump, extrema derecha, sino personas de izquierda en el gobierno, ¿vale? Esto para dejar claro de que muchas veces cuando se habla de racismo y se critica el racismo, se mira a Estados Unidos y como no miramos bien lo que está pasando aquí, la gente piensa que aquí no pasa nada. Pues sí que pasa. Esto uno. El otro. Trump es un capitalista con mucho dinero y que, mira, a nivel de Estados Unidos, es un hombre que tiene mucho negocio, muchas empresas y
y trabaja y ha trabajado. La gente que tenemos aquí siempre han vivido de la política, que no han trabajado nunca, ¿vale? Así que todos los inmigrantes que están aquí han trabajado muchísimo más y han dado muchísimo más al Estado español que estas dos personas que acabas de mencionar. Y estas dos personas están atacando a la inmigración porque no tienen un proyecto real para gestionar la sociedad y para gestionar la diversidad que representa la sociedad actualmente, para gestionar la economía y otros asuntos, incluso el tema de la educación. Como no tienen proyectos reales para dar respuestas reales a las necesidades de la ciudadanía y de la sociedad española catalana, recurren al discurso racista, tocando un poco la parte sensacional, y a base de esto están entrando a los parlamentos y tienen sueldazos, y esto ya lo sabemos todos. El inmigrante que critican es el inmigrante que ha trabajado durante la pandemia, es el inmigrante y la inmigrante que están trabajando en los lugares, ¿vale? En las casas, como trabajadoras domésticas, permitiendo así a muchas mujeres españolas y catalanas realizarse a otros niveles, ¿vale? Y llegando al techo a romper el techo de cristal, mientras ellas están limpiando sus casas y están cuidando de sus abuelos, están cuidando de sus padres, y están cuidando de sus hijos. España difícilmente puede vivir sin la inmigración irregular, porque la inmigración irregular es la que está en el campo, donde la gran mayoría de los españoles no quieren trabajar, ¿vale? Así que el discurso de Abascal y de otras personas puede engañar a lo mejor a las personas que no tienen relación directa con la realidad social de este país, pero al inmigrante no le van a engañar. Y si algún día nos toca también, como ha pasado con Mohamed Said, la expulsión, pues mira, afortunadamente al menos tenemos un país donde podemos ir. Sí, sí, porque hay algunos que somos enemigos de nuestro propio país y que nos dicen que nos vayamos de España, pero yo no tengo dónde ir. O sea, mira. Vienes conmigo, ¿va? Vienes conmigo, que ya sabes que en Marruecos siempre vas a tener un plato y un sitio donde estar. Pues ya cuando llegue el fascismo nos iremos todos a Marruecos. Yo quería confrontarte un poco una idea que has dicho, pero yo creo que estaba un poco implícito en lo que has dicho. Tú has dicho que esta gente no tiene proyecto, y yo creo que, aunque suene muy bestia decirlo, su proyecto es que las personas migrantes estén acojonadas y tenerlas en un régimen de semiesclavitud para que sus amigos capitalistas que financian sus campañas puedan enriquecerse de forma más fácil. O sea, yo creo que básicamente su proyecto es un proyecto colonial, capitalista, y que trata a las personas migrantes, pues como he dicho antes, prácticamente con un régimen de semiesclavitud. A ver, ellos a lo mejor tienen el discurso, pero todavía no tienen la práctica, no han pasado la práctica, ni han creado leyes para ejercer esto sobre las personas migrantes. Por desgracia, las leyes hasta ahora las están haciendo personas que son de izquierda, y estas leyes, como la ley de extranjería, hemos hablado antes, ¿no? Es la ley de extranjería que hace que unos niños y niñas nacidos aquí acaban heredando la condición de regularidad o regularidad de sus padres. No es Vox aquí, ni son gobiernos de izquierda. Y entonces dejar una población también sin documentación significa empujar a estas personas a aceptar todo tipo de condiciones que puedan encontrar para sobrevivir. Y muchas veces estas condiciones son condiciones de la época colonial y de esclavismo. Te voy a hacer una última pregunta, y después de esta pregunta, cuando tú acabes de responder, quería que aprovecharas el micro
para que dijeras algo, lo que tú creas que falta por decir, si crees que me he olvidado yo de preguntarte algo, de lanzar un mensaje o una reflexión que creas que sea útil y conveniente. Y lo que yo te quería preguntar es, habéis comentado, que yo en eso estoy muy de acuerdo, un poco, la primera pregunta que te hacía, que es la de los comedores escolares y todo, habéis dicho que dentro del sistema educativo hay falta de conciencia y recursos. Y yo creo que el tema de la falta de recursos es muy importante, porque un poco lo que te comentaba antes, siendo monitor de comedor, o sea, estás tú con 25 niños y niñas, tú no puedes ver todo lo que pasa. Y al final, yo qué sé, un niño insulta a otro, pero tú lo que te das cuenta es cuando el otro le pega al que le ha insultado. Y entonces la falta de recursos lo que crea también es injusticia, porque no puedes valorar las cosas justamente, porque, yo qué sé, tienes a uno que se ha caído y se ha pelado la rodilla y mientras tú le estás curando te giras y uno le está dando una patada al otro. Y esto es así. Y esto es así tanto en escuelas de Hospitalet como en escuelas de Pedralbes, ¿eh? O sea, que tú no puedes estar por todo. ¿Hasta qué punto esta falta de conciencia y de recursos crees que es uno de los factores más importantes que, digamos, si concienciamos al sistema y le damos más recursos, sería como un primer paso para ir avanzando en este sistema? Y de los recursos que crees que se tendrían que añadir, según tú, o sea, qué recursos hacen falta y por qué, un poco esto. Y luego, no te olvides de, si yo no te preguntaba algo y quieres lanzar algún mensaje, aprovecha y lánzalo. Vale, empiezo por el último. Vale, yo más que pregunta es un consejo, y lo he dicho antes, al profesorado. A la hora de hablar de otras culturas, como no conocen el funcionamiento de otras culturas, mejor no hacer ese tipo de comparaciones. Es que aquí nosotros, en cambio, allá, cállate, porque muchas veces lo que el alumnado que tienes en clase, sobre todo el racializado, sabe mucho mejor que tú lo que hay allá y lo compara con lo que hay aquí y él mismo llega a sus conclusiones. Muchas veces los profesores hacen unos comentarios que después los hijos nos explican en casa y piensas, madre mía, ¿cómo ha llegado a ser profesor si no sabe ni esto? Así que, y lo que también he dicho antes, de que cuando hacen según qué comentario, y muchas veces son comentarios peyorativos de cara a otras culturas y a otras poblaciones, en este momento este profesorado pierde autoridad en los ojos de los hijos y hijas de las familias racializadas, y pierde legitimidad y pierde reconocimiento, porque hacer unos comentarios fuera del lugar te dejan mal. Y el niño o la niña automáticamente piensa, pero que no tiene ni idea y que está aquí explicando o hablando de algo que ni sabe ni domina, y acaba después pensando de que el profesorado no solamente no tiene ni idea sobre aquello relacionado con aquella cultura, sino sobre toda la materia que está explicando. Y en este momento, vuelvo a decir, este profesor o profesora acaba perdiendo autoridad, legitimidad y reconocimiento. Es que al decirme esto me he acordado de una anécdota. Yo el año pasado daba clases y había un niño chino que, bueno, ya sabes que el manga japonés está muy extendido. Pues este niño chino, sus abuelos o sus bisabuelos habían estado brutalmente asesinados por la colonización japonesa que hubo en China justo antes de la Segunda Guerra Mundial. No voy a decir los años porque no lo sé. Pues claro, claro, no nos dábamos ni cuenta porque, por ejemplo, los niños juegan mucho a Pokémon, todo eso, pero claro, a este niño en casa le han explicado desde pequeño
la historia de cómo los japoneses mataron a sus abuelos. Entonces, aunque tú estés haciendo algo muy inocente, no sabes de dónde viene esa persona, tampoco sabes lo que sufre allá. Y el ejemplo, que no quiero decir que es tonto, pero es tonto. Al final el niño, cuando veía los Pokémon y todo eso, él lo que recordaba es lo que su padre le explica en casa de que a su abuelo, a su bisabuelo, no recuerdo exactamente, había sido torturado, metido en un campo de concentración por los japoneses y brutalmente asesinado. Algo muy parecido a lo que pasó aquí con Hitler. Y y entonces, claro, tú no te llegas a dar cuenta, a veces no lo sabes, porque yo, por ejemplo, me preguntas a mí sobre la colonización de Japón en China y voy a parecer un absoluto ignorante, voy a parecer que estoy en un concurso de belleza respondiendo a la paz mundial. Y, y es eso, que a veces, o sea, como que se dicen cosas que, es que me sale la expresión, como que van a misa, ¿sabes? Ya me entiendes, como que son así y no tienen discusión. Sí, porque el profesorado parte de la idea de que él representa la autoridad de la palabra y del conocimiento y del saber, sí. Y entonces como que no hay no hay como la opción de equivocarse siempre está, pero no hay como la conciencia de que en cualquier momento te puedes equivocar porque no conoces muchas cosas de la cultura de donde ha venido este chico. Y estamos hablando de un niño de 7 años que se enfadaba cuando toda su clase y todos sus compañeros querían jugar todos a Pokémon y para él significaba otra cosa. Y como ejemplo se me quedó muy marcado, porque el padre le recalcaba mucho que esas cosas eran japonesas y que los japoneses son quien había matado a sus padres o a sus abuelos. Y ahora un poco volvemos a la pregunta anterior sobre la falta de conciencia y recursos. La falta de recursos sí que es un elemento muy presente en el sistema educativo y todos lo sabemos, no solamente a nivel para tratar el tema del racismo o la desigualdad, sino incluso a la hora de sustituir un profesor o una profesora si sale de baja. Muchas veces tenemos allá al alumnado y el problema en la escuela para sustituir al profesorado que está de baja. Esto dice mucho también de cómo funciona el departamento y la prioridad que tiene el sistema educativo en las prioridades del Estado. Ahora, en cuanto al tema del racismo, si hasta ahora el departamento y el Estado en general no toma este tema en serio, pues cómo va a poner recursos. Y lo que explicas también, estás en el comedor con 25 alumnos y muchas veces también el profesorado en el aula con tantos alumnos, pues es difícil dedicar toda la atención a cada uno de estos alumnos. Pero si después vas a actuar desde la injusticia en contra del alumnado, lo que no podemos tolerar es que la falta de recursos acabe con injusticias sobre estos alumnos. Yo creo que la falta de recursos es algo que tiene que reclamar la institución escolar al departamento y no pagar la falta de recursos como lo que está pasando ahora, tratos injustos a la infancia racializada sobre todo y a señalamiento a las familias. Ahora, yo no sé si las instituciones escolares están conscientes de que la falta de recursos les está llevando a actuar de una manera injusta y en contra de las familias, sobre todo las familias racializadas y el alumnado racializado. Y yo creo que si están conscientes, pues están actuando muy mal
¿vale? Porque lo que tienen que hacer es reclamar recursos al departamento, ¿vale? Y si no están conscientes, aquí sí que viene el tema de la concienciación. Ya, una última reflexión antes de acabar, porque lo estaba pensando mientras hacíais la charla y yo escuchaba muy atentamente. Em, hay una cosa que cuando habéis hablado de que el Departamento de Educación tiene unos protocolos muy marcados que ignoran, a mí esto, la sensación que me da es que es precisamente, esto es lo woke, tanto famoso que se dice ahora, es esto. Al final es crear unos protocolos para decir que has creado unos protocolos, pero en el fondo nunca ponerlos en práctica. Es como el blanqueamiento de todas estas ideas opresivas que pueden perjudicar a diversas partes de la población, ya sea con el feminismo o con el racismo. Tú haces un protocolo y ya está. Y hemos visto que hasta que, por ejemplo, las feministas no han estado detrás, y aún no empiezan a aplicarse las cosas. Y incluso así vemos que hay jueces que aún tienen un sistema patriarcal dentro de su cabeza que no les hacen caso y no las escuchan. Entonces han hecho como un lavado de cara haciendo protocolos y tal, pero la sensación que da es que no tienen intención de aplicarlos en serio, sino que bueno, vosotras y nosotros también tenemos que presionar para que la Generalitat, el Estado o el Ayuntamiento apliquen todos estos protocolos, porque ya están hechos. Sí, totalmente de acuerdo, ya lo has dicho tú mismo. Sí, totalmente de acuerdo. A veces tienes la sensación de que están diciendo de que están haciendo protocolos y guías y no sé qué, solamente para que se piense de que se está haciendo algo, pero después a nivel práctico nada. Y también porque como tienen un dinero destinado para ese tipo de cosas, pues mira, destinan el dinero para hacer el protocolo y después lo ponen en los cajones y la práctica muy poco. En el caso concreto del racismo, a diferencia del tema del feminismo, en el caso práctico del racismo, algunas veces recurren a estos protocolos cuando pasa algo entre el alumnado, entre dos niños, niñas, infantes, pero y hay insultos, por ejemplo, racistas o alguna cosa de este estilo, pero nunca recurren a estos protocolos y yo tampoco sé si, yo creo que del momento no tenemos protocolos claros que explican qué se podría hacer cuando se da un caso de racismo y la práctica racista viene de una persona que representa la autoridad dentro de la escuela. En la práctica de los casos que me llegan a mí, muchas veces se intenta como ocultar esto y hasta acusar a la familia de inventar esta historia y muchas veces incluso acusar al niño o la niña de ser mentiroso. Y si la familia quiere pues hablar con la escuela o denunciar, aquí acusan a la familia de proteger a un comportamiento no adecuado del niño. Acaban inventando cosas para que no salga fuera, para que no se denuncie el caso, o incluso recurren a otras historias y implican al servicio social y pueden llegar muy lejos para no reconocer de que la práctica ha sido incorrecta, ha sido racista, la reconocemos y reconduimos todo, porque al menos los casos que me llegan a mí, muchas veces la familia solamente quiere que se reconozca el hecho y después empezar a trabajar de otra manera, de manera mejor, con la propia familia, con el propio alumnado, el niño o la niña, y que no se vuelva a pasar.
Sí, y es que no para de venirme cosas a la cabeza, lo siento, me matarás. Antes de empezar la conversa, te he soltado una reflexión que estaba pensando yo mientras hacíais la charla, y es que yo era un alumno de mierda, o sea, un terror para mis profesores, y he tenido la suerte de que mi familia es de aquí y de una posición social bastante buena. Porque con mi comportamiento, si hubiera sido hijo de personas empobrecidas o hijo de personas migrantes, antes de llamar a mis padres y preguntarles por qué tu hijo se comporta como una cabra loca, hubieran llamado a la de Gaia, tal vez les hubieran quitado a mis padres la custodia, y esto es algo que las familias migrantes os encontráis con mucha asiduidad. Y tanto, una de las críticas que hacemos al sistema educativo es no tratar a nuestros hijos y hijas como infantes, como menores, como personas que todavía están en el proceso de crecimiento, ¿vale? Y a la mínima pues está o tachado o tachada, sobre todo los chicos, tachados de violentos, tachados de tener comportamientos violentos muchas veces, y hasta les llevan a psicólogos, y los psicólogos acaban dictaminando y poniendo la etiqueta así oficial de que estos niños tienen comportamientos violentos, y con lo que supone esto y esta etiqueta para estos niños a lo largo de su vida escolar, ¿vale? Y lo que has dicho es totalmente cierto, también lo tenemos muy comprobado. Yo, no sé si te lo he explicado, yo hice mi tesis doctoral sobre el tema del acompañamiento escolar de las madres de origen marroquí a sus hijos y hijas en el sistema educativo catalán. Y casi todas me han explicado de que a sus hijos les han, digo casi todas, no todas, pero casi todas, la gran mayoría, les han pasado con psicólogos y llamaban a las familias para firmar conforme sus hijos tienen lo del TDAH y después el plan individual y cosas de ese estilo. Y me llamó muchísimo la atención el porcentaje de estos, sobre todo chicos, que van con ese tipo de diagnóstico, y que después esto limita muchísimo las posibilidades y el avance en el sistema educativo de estos chicos. También a nivel personal, muchas veces mis hijos me explicaban lo que pasaba en el aula. Y incluso uno me decía, es que cuando yo hago una tontería, ya está, ya estoy expulsado, te llaman, porque la tontería no era como acabas de explicar, ¿vale? Bueno, ahora mismo no me viene a la cabeza nada, pero cuando una cosa como la que acabas de explicar la hace otro niño, el Paul o el Jordi o el Pau, el trato ya es totalmente otro. Y esto los niños lo perciben y lo saben desde muy pequeños. Lo que pasa es que nosotros y nosotras como familias no estamos dentro del aula con ellos, no estamos dentro del ámbito escolar, y cuando nos lo explican, muchas veces piensas, bueno, son cosas de niños y no le das importancia hasta, en mi caso, coincidió el hecho de ser madre, pero también de investigar a nivel académico sobre ese tema y de ser una profesional con intervenciones dentro de la escuela. La coincidencia de ser de tener estas tres miradas me permitió pues asegurarme de lo que antes pensaba de que era imposible que exista dentro del sistema educativo. Y esto a veces el profesorado no lo quiere reconocer. Pues muchísimas gracias, Fatilla El Mouali. ¿Lo he dicho bien? Fatia. Fatia. Sí.
Yo estoy diciendo Fatilla todo el rato, Fatia. Fatia El Moali, muchísimas gracias por responder a todas las preguntas y te voy a dejar libre ya, porque yo que considero que 1 hora de podcast es secuestro, estamos a 14 minutos de 1 hora de entrevista y... 15 minutos, me has dicho. No llega a 15 minutos. Y mira, casi 1 hora, ¿no? 46 minutos llevamos ahora, que algo vamos a cortar, pero 46 minutos. Lo que yo te quería decir es que, a ver, es culpa tuya, no seas tan interesante. Pues muchas gracias. Y espero que el mensaje pues llegue sobre todo ahí a donde tiene que llegar y que pronto podemos ver cambios y mejorías reales en el sistema educativo, porque estamos perjudicando a la infancia, estamos perjudicando, madre mía, es que esto no se entiende, estamos perjudicando a la infancia y la infancia perjudicada ahora significa un futuro no muy bueno para todos y todas. Muchísimas gracias y perdona que te haya robado el triple de tiempo de lo previsto. Tranquilo, de verdad que mucho gusto, de verdad. Lo he pasado muy bien, que yo tampoco me he enterado del tiempo y más. Esta es la última cosa, porque de verdad vuelvo a agradecer tu testimonio y me gustaría que otros profesionales del ámbito educativo alcen la voz, porque sin la voz de estos profesionales poca cosa podemos cambiar en el sistema educativo. Prefiero ser un cerdo a ser un fascista. Canta el nombre del programa, Prohibido trabajar, muy fan de ese eslogan. Y ahora tenemos a Sara Cuenta Ramírez, que es de la Red de Inmigración, Género y Desarrollo. Me lo está aquí chivando porque ya sabéis que mi cerebro es como un barro y un 4x4 que va derrapando y a veces no tira bien. Red de Inmigración, Género y Desarrollo. Ella es una de las que ha organizado la charla. Y lo primero de todo y más importante, ¿estás satisfecha con la charla? ¿Qué me podrías decir? Bueno, muchas gracias primero por la oportunidad de difundir en tu canal esta iniciativa. Nosotras somos una organización de mujeres que venimos de diferentes orígenes no europeos, tanto del África subsahariana como de América Latina. Y esta charla forma parte de un proceso de diagnóstico participativo que hemos llevado a cabo durante todo este año en Cataluña, con mujeres que están en condición de migración y racialización y que pretende evidenciar el impacto de la violencia institucional en las mujeres que están en contextos de racismo y migración. Y precisamente la charla servía también para hacer un feedback con 3 compañeras que están activando dentro del movimiento activista, pero también antirracista en el ámbito educativo. Y hablar sobre lo que ha salido también en lo que es o que saldrá en el informe que lo presentamos el 11 de diciembre. Yo estoy muy contenta porque ha sido un diálogo muy participativo, se ha hablado de muchos temas, además se ha hecho mucho énfasis en que la problemática de la violencia institucional en el ámbito del educativo vinculado al racismo es sumamente fuerte, es una realidad estructural que impacta no solamente al alumnado sino a las familias. Impacta a una generación de juventud y adolescencia y sobre todo de infancia que estarán a punto de salir en los próximos años del centro educativo y que la tienen muy difícil y muy complicado. Ya me has hecho un poco de spoiler de la pregunta que te voy a hacer, pero durante la charla has explicado que habéis hecho un informe entrevistando a más de 500 mujeres racializadas que viven aquí en Cataluña, y que lo presentáis el día 11 de diciembre, que ya vamos a buscar un día para hablar de esto, pero hay algo así que nos puedas decir para que la gente esté un poco atenta y por qué la gente debería el día 11 ir a ver este informe y ser consciente de un poco de lo que pasa en su país. Exacto. Nosotras, como parte de este informe, hemos elaborado, y esto es una primicia que doy, un protocolo para prevenir la violencia institucional. Lo estamos presentando también a las autoridades en el mismo día que presentaremos el informe. Este protocolo para prevenir la violencia institucional contra las mujeres racializadas y en condición de migración es un documento que queremos utilizar
para que la institución pública tome en cuenta este impacto en la salud física, emocional, en la autonomía económica, en la autonomía política de las mujeres, y que se evidencie realmente qué es lo que está sucediendo en Cataluña, y en realidad lo que está sucediendo en Cataluña a través de este informe que estamos evidenciando está sucediendo en cualquier parte de Europa, ¿no? Porque hay mucho racismo, hay mucho machismo, hay una violencia institucional económica, hay una violencia institucional contra la infancia racializada, y lo que nosotras queremos era evidenciar esto. Además, el día de la presentación del informe vamos a presentar también un video documental que una compañera racializada también lo ha elaborado, con testimonios directos de mujeres que evidencian realmente cómo es el impacto en sus vidas, porque no solamente a ellas, sino también a todo su entorno más próximo. Y la idea es que se conozca este informe, que se sepa realmente lo que está pasando con la violencia institucional hacia las mujeres racializadas y en condición de migración, y finalmente que se haga algo desde las políticas públicas. Nosotras vamos a insistir, aunque nos digan que somos complicadas, aunque nos digan que somos reivindicativas, aunque nos pongan los términos que quieran ponernos, pero nosotras creemos que hay que evidenciar la realidad, que hay que denunciarla y que hay que tomar la voz, alzar la voz desde nuestros propios espacios. Entonces, el día 11 de diciembre a las 6 de la tarde, en la sede de la Federación Catalana de ONGs, que es calle Tapias número 3 en Barcelona, presentaremos este informe de violencia institucional en contextos de racismo y de migración. Pues nada, ya te dejo ir, que ya tienes ganas de ir a casa, me imagino. Sí, ya es hora porque ya es muy tarde, pero muchísimas gracias por la difusión, gracias por ser un altavoz de estas luchas y estas reivindicaciones. Creemos que es importante, y gente como tú que es comprometida a nivel comunicativo pues hace mucha falta. Sara Cuentas Ramírez, muchísimas gracias por invitarme a venir aquí, y bueno, ahora que ya tenéis mi correo electrónico, espero que no paréis de invitarme a actos. Seguro que sí, te vamos a invitar a todos los actos que tengamos. Además, este mes de diciembre también tenemos la presentación de un libro de relatos de mujeres migrantes que hablan sobre la violencia institucional, o sea que también él será el 21, posterior a la presentación del informe. Y un monográfico sobre discursos del odio, que también lo estamos haciendo con compañeras de varios países de alrededor del continente latinoamericano y también del África subsahariana. Pues ya sabéis, amigos y amigas de Prohibido Trabajar, si queréis conocer un poco más lo que hace la Red de Mujeres... Ayúdame. Red de Migración, Género y Desarrollo. Pues si queréis saber lo que hace la Red de Inmigración, Género y Desarrollo, seguid atentos a Prohibido Trabajar o seguidlas en sus redes sociales. Me imagino que tenéis Twitter, Instagram y algo más. Sí, es @redmgd, es súper sencillo, en Instagram, Twitter y también en Facebook. Pues ya sabéis, si no queréis seguirnos a nosotros, seguirlas a ellas. Que vaya muy bien, muchas gracias. No, gracias a vosotras y muchas gracias a todos y todas por escucharnos. ¡Areu, areu!